Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al webinar que vamos a hacer hoy sobre productividad con las herramientas de JetBrains. Tal como anunciábamos en la convocatoria, hay dos herramientas en especial que, según las tendencias de los tiempos actuales, pueden ser especialmente importantes para mejorar la productividad, que son eh, iAssistance y de DataGrip. En este webinar vamos a hacer esta combinación un poco extraña de tratar de dos herramientas en concreto, si bien son dos herramientas que tienen mucha relación con todos los IDEs de JetBrains. Pues, tal y como os he comentado, bienvenidos. Y yo soy José García, de los servicios profesionales de Daniso. Y si os parece, vamos a ver cómo estas dos herramientas en concreto pueden ayudarnos a mejorar nuestra productividad, tanto si somos desarrolladores que estamos trabajando con IntelliJ IDEA o PyCharm o WebStorm o cualquier IDE de JetBrains, como si estamos trabajando directamente con bases de datos. Vamos a comenzar, como he dicho, y vamos a empezar por la parte de la inteligencia artificial, de todo lo que ha montado JetBrains específicamente para que dentro de los entornos de desarrollo que tiene, que son, ¿no?, todos conoceréis, muy populares, GIDEA, PyCharm, Golang, etcétera, etcétera, para muchísimos tipos de lenguajes diferentes, eh, meter una inteligencia artificial específica y diseñada especialmente para ayudar en las tareas que tienen que ver con el desarrollo. Vamos a ver que, bueno, va a hacer pues, lo que habitualmente hacen las herramientas de inteligencia artificial a la hora de codificar, que es pues, explicarnos el código que le proporcionamos o ayudarnos a generar el código, pero además hace muchas otras cosas. Nos va a permitir automatizar tareas, ver o explicar problemas que se dan en tiempo de ejecución, etcétera, etcétera. Dentro de lo que es la IA de JetBrains, de hecho vamos a tener dos herramientas que trabajan juntas, pero de forma un poquito diferenciada. Por un lado tenemos el AI Assistant, que es la IA habitual para trabajar con el código, que nos preguntarle, que, por ejemplo, que pedirle que nos explique qué es lo que hace un código, o que nos ayude a ir completando el código que vamos escribiendo, o pedirle un código a través del lenguaje natural, decirle, oye, me haría falta un código que hiciera esto o lo otro, ¿vale? Es la IA que por defecto podemos tener dentro de cualquier IDE de JetBrains y hacer que nos ayude a automatizar y a trabajar mejor con las tareas. Y luego hay una segunda IA o una segunda herramienta que es este Uni, que es un agente especializado, pero que es un poco más, no está tan enfocado al código que estamos escribiendo en, en un momento preciso, a lo que tenemos en el editor de código, sino que se integra con la herramienta y con el proyecto que estamos llevando adelante, pero de una forma un poco más general. ¿Qué es lo que va a permitirnos? Pues, por ejemplo, más allá de del código que tenemos delante, pues va a explorar todo el proyecto en concreto, va a escribir código no solo mejorando la pieza de código con la que estemos trabajando, sino para teniendo en contexto todo el código del proyecto.
Nos va a permitir, por ejemplo, crear pruebas, compartir los resultados. Por ejemplo, pues si nos propone hacer un cambio o implementar algún tipo de código, vamos a poder compartirlo con otras personas para que lo revisen. Pues igual que cuando hacemos un pull request o algún tipo de operación en donde preferimos compartir el código con alguien para que haya una revisión de ese código. Vale, pues con Juni nos vamos a tener también esa opción de compartirlo para la revisión. La IA de JetBrains la vamos a tener integrada en los principales IDEs con los que trabaja JetBrains. De momento no están todos. Es una IA muy específica para codificación, ¿de acuerdo? Pero va a ir añadiéndose nuevos IDEs. De momento tenemos que tener en cuenta que si tenemos cualquier IDE de JetBrains y tenemos que el soporte y el mantenimiento activo, lo que es la suscripción activa, tenemos que actualizar a la versión 2025.1 para poder activar la IA. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que si, por ejemplo, este es IntelliJ IDEA, nos venimos a la configuración, tendremos que ver con qué versión estamos trabajando y si no estamos trabajando con la ultimísima, en algún momento nos va a aparecer que aquí tenemos en las notificaciones, nos va a aparecer que tenemos la posibilidad de actualizar, ¿vale? Y tendremos que actualizar a la versión 2025.1, ¿de acuerdo? Mm, Podemos ir a la parte de la configuración y revisar. O nos venimos directamente a la ayuda, vamos al About, vemos con qué versión estamos trabajando y la actualizamos, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos la 2025.1 es cuando ya podemos activar la IA, ¿de acuerdo? De momento está lo que es AI Assistant en todos los IDEs eh, de JetBrains, más en ReSharper y en Android Studio. Em, hay funcionalidades, como por ejemplo lo que es el completado de código, que no está ni en la versión Community de IntelliJ IDEA, de IntelliJ IDEA, ni en en las versiones que hay de PyCharm que no sean la profesional. Tampoco está en ReSharper ni en Android Studio la parte de completado de código, ¿vale? Pero en el resto de IDE sí que lo tenemos. Y Juni, este asistente de inteligencia artificial, está disponible en IntelliJ IDEA Ultimate, en PyCharm Pro, en WebStorm y en Golang. En breve ya se ha anunciado que se va a incluir en PHP Storm, en RubyMine y en Rails y posiblemente pues acabe incluyéndose en todos los IDEs, ¿de acuerdo? Es verdad que hay algunos IDEs pues, de tipo versión community o versiones educativas, etcétera. En otros sí, pero hay algunas herramientas que en versiones no profesionales pues no van a tener algunas de las funcionalidades principales, pero bueno, en la mayor parte lo estamos teniendo todo. Em, ¿Qué cosas hacen que la IA con la que trabaja JetBrains sea distinguible del resto de IAs? ¿O qué mejoraría, por ejemplo, si por ejemplo nos vamos a Copilot y pedimos que, por ejemplo, en GitHub, que se integre, etcétera, etcétera, y que o que cojamos cualquier otra IA, qué cosas es lo que
la hace diferente del resto? Bueno, vamos a ver unas pocas cosas que sí que la hacen una IA bastante específica. El primer tema es que es una IA que nos va a permitir elegir. No es que tengamos una IA específica que JetBrains haya llegado a un acuerdo, pues, no sé, con Google para utilizar Gemini, ¿no? No, de hecho, tenemos tanto modelos en la nube como modelos locales. Si utilizamos un modelo en la nube, ¿vale? Vamos a contar con nubes de terceros, las de OpenAI, las de Google y la de Anthropic, ¿vale? Y un modelo propio de JetBrains que es Melum. Es un modelo que está especializado en lo que es el completar código. Cuando estamos escribiendo en un editor de código de los IDEs de JetBrains, que sabéis que son editores de código realmente súper avanzados, que tienen una cantidad enorme de funcionalidades, bueno, pues una de las partes importantes que ha hecho JetBrains es desarrollar Melum, que está especializada justo en eso, en lo que es el completado de código. Si queremos utilizar un modelo local, no queremos conectarnos a la nube, bueno, tenemos dos opciones. Podemos utilizar Oyama o Lama, que sabemos que es gratuito, se instala en el servidor y dentro de Olama hay, no sé ahora mismo, pero posiblemente centenar o muchas decenas de modelos diferentes que podemos cargar en Olama. Podemos cargar varios modelos de LLM, de grandes modelos de lenguaje o modelos específicos para de Machine Learning u otro tipo de modelos según el objetivo que queramos cumplir con la IA. O utilizar modelos compuestos, como en muchos casos se utilizan, pues, por ejemplo, un LLM con un Machine Learning, etcétera, o con una red neuronal convolucional, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero podemos instalar en Olama en cualquier servidor nuestro, instalar dentro de Olama los modelos, que hay muchísimos públicos descargables, ¿de acuerdo? Y lo tenemos en nuestro servidor, no nos conectamos a ningún lado. O podemos utilizar LM Studio, el mismo caso exactamente, ¿de acuerdo? Que es sin conexión a Internet, igualmente que Olama, se instala en un servidor propio, los descargamos, podemos entrenar modelos propios o generar un modelo propio y entrenarlo, o descargar los modelos que hay disponibles en estas plataformas y utilizarlos, sabiendo que como están en nuestro servidor, nosotros tenemos control de si se conectan o no se conectan o qué hacemos con ellos, ¿de acuerdo? Pero en el caso de la IA de JetBrains, vamos a tener toda esa posibilidad de elección. O bien terceros en la nube, o bien Melum en la nube, o bien instalar servidores o de LM Studio o de Olama y cargar los modelos que nos interese. Hay diferentes niveles, luego lo veremos cuando más adelante, ¿vale? Al final de la parte esta de IA, tenemos diferentes niveles de suscripción a la IA, ¿de acuerdo? Y uno de esos niveles es la suscripción Enterprise. Esta suscripción Enterprise, entre otras cosas, permite hacer integraciones. ¿Qué significa esto? Si, por ejemplo, tenemos una cuenta corporativa en la empresa con OpenAI o con Azure OpenAI o con Gemini de Google o con Anthropic, ¿vale? Pues podemos integrar esas cuentas corporativas dentro de los IDEs del equipo de desarrollo, ¿vale? OpenAI, Azure OpenAI,
Tienen integraciones, Gemini a través de Vertex AI y Anthropic a través de los servicios Bedrock de Amazon, ¿vale? De AWS. Los modelos locales podemos hacer integraciones, por ejemplo, dentro de nuestra aplicación, ¿de acuerdo? De un modelo, de un Large Language Model, un modelo de lenguaje natural gigante, de estos enormes, dentro de nuestra propia aplicación vía Hugging Face. Así que podemos integrar dentro de lo que estamos, tanto nuestras cuentas Enterprise como modelos locales de terceros, de cualquier tipo, dentro de nuestro propio desarrollo. ¿De acuerdo? Que es una parte muy interesante y que es un distintivo de la suscripción Enterprise. ¿Qué otra cosa es específica o diferencia la IA que propone o que nos proporciona JetBrains de otras IAs? Obviamente es la integración del código, de lo que es la IA, no solo con el editor de código, no específicamente con el editor de código, también, y además es una parte fundamental, obviamente, sino con todo el entorno, todo el IDE. Por ejemplo, en esta pantalla que yo he copiado aquí, en el momento en que yo he instalado la IA en IntelliJ IDEA, ha detectado que tengo en preferencias el español, qué configuración tengo del IDE, etcétera, etcétera, etcétera. Se integra con todo el IDE. ¿Eso qué nos va a permitir? Que, por ejemplo, no solo podamos pedir que nos explique un código, que nos ayude a generar un código, sino, por ejemplo, si me da un error en tiempo de ejecución, yo voy a poder decir, mm, explícame qué está ocurriendo. De hecho, él mismo va a proponer, oye, ¿quieres que te explique qué error está ocurriendo? Eso sí, vamos a verlo ahora en un momentito, ¿vale? O sea, tiene una integración con todo el entorno, no solo con el editor de código. Nos va a ayudar, por ejemplo, a ejecutar pruebas, a tener mensajes de confirmación de un commit, ¿vale? Vamos a hacer un commit y le vamos a pedir, créame el mensaje del commit, ¿vale? Eh, con Juni es otro de los distintivos. Ya es un agente que es un poquito más, que tiene una visión un poco más general del proyecto y, por ejemplo, nos va a permitir que cuando tenemos que hacer algo que tiene varios pasos, que con una IA habitual es diferente, no es así, no nos va a permitir, no nos va a dar ahí mucha ayuda. Con Juni sí nos va a permitir hacer preguntas o a pedir sugerencias que generen varios pasos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, bueno, él, en cuanto instalamos Juni, ya nos propone ahí algunas preguntas. ¿Genero una guía específica para este proyecto? ¿Quieres que cree una lista de tareas para mejorar el proyecto? Cosas de este estilo. ¿De acuerdo? Estas que aparecen debajo del- de la línea donde nosotros metemos la pregunta, pues ya nos propone, vienen por defecto proponiendo algunas. Bueno, Juni, este agente específico de JetBrains, es otra de las diferenciaciones importantes que tenemos en, en la IA o cómo afronta JetBrains la IA de sus IDEs, de sus entornos de desarrollo. Y por último, otra de las diferencias es que vamos a partir de un comienzo gratuito. En el momento en que estamos trabajando con una versión 25.1, nos va a poner que instalemos el plugin para tener la IA. No es obligatorio, podríamos no instalarlo, pero bueno, si lo instalamos, ¿de acuerdo? Bueno, nos va a dar 30 días de la IA profesional de prueba y luego, sin embargo, va a mantener
eh, toda la parte de IA, tanto el IA Assistant como la parte de Uni, de forma gratuita integrado dentro de los IDEs. Por supuesto, la IA gratuita tiene algunas funcionalidades menos, ¿vale? Luego lo veremos. Y JetBrains nos ofrece varios planes diferentes para, para plantear cómo hacer esto bueno, qué tipo de IA queremos estar utilizando, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo a la IA. Ya hemos visto, por ejemplo, que en IntelliJ, cómo lo cargaba. Ahora, por ejemplo, estamos en PyCharm, ¿de acuerdo? En PyCharm. Eh, y, bueno, tenemos aquí la IA, que por supuesto, bueno, la tenemos aquí abierta. Aquí es donde hacemos, una vez que hemos hecho la actualización, es donde la cargaríamos, y yo la tengo cargada, o actualizaríamos a un plan superior, ¿de acuerdo? Y aquí nos va a aparecer nuestro chat con la IA, o aquí vamos a tener el chat con Juni, ¿de acuerdo? Si nos vamos a la IA, por ejemplo, una cosa que decíamos, bueno, bueno, lo primero, fijaros, yo aquí estoy utilizando este modelo, ¿de acuerdo? Que es de Anthropic, que está en la nube. Podría cambiarlo a varios modelos de GPT, podría cambiarlo a varios modelos de Gemini, ¿de acuerdo? El de Google, o podría conectarlo a servidores de Olama o del MStudio, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí es donde puedo elegir qué tipo de IA quiero utilizar, ¿de acuerdo? También voy a decir, oye, quiero estar en modo chat o en modo edición, ¿de acuerdo? El modo edición va a estar más dirigido a lo que es la codificación. Fijaros que todavía está en beta. Y el modo chat más pues a preguntar, que puedo preguntar, por supuesto, sobre mi código, ¿vale? Fijaros que, por ejemplo, no voy a preguntar nada. Tengo aquí un código en Python donde eh, ejecuto una query sobre una base de datos. Pero esta base de datos no la tengo creada, ¿vale? Entonces, en el momento en que yo ejecute este código, me va a dar un error, ¿de acuerdo? Y fijaros, o sea, aquí tengo el error, lo normal. Oye, no tienes creada la tabla clientes, no puedes ejecutar una consulta sobre una tabla que no tienes creada. Pero fijaros que ya no es solo la parte del editor, es que aquí ya la propia IA me está diciendo, oye, ¿quieres que te explique qué está ocurriendo? Bueno, yo aquí lo tengo controladísimo, sé exactamente lo que está pasando, pero si le digo a la IA, sí, por favor, que la cosa puede ser más complicada, y le digo, explícame, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Fijaros, dice, bueno, vamos a entender el problema y tratar de arreglarlo, ¿vale? Y me coge el error, me captura el error que me ha devuelto el runtime, ¿de acuerdo? Y dice, hola, te voy a ayudar, el error, indica que estás intentando hacer una tabla llamada clientes que no existe en la base de datos. ¿De acuerdo? El problema principal es que el código intenta realizar operaciones CRUD, ¿vale? De crear, leer, actualizar y borrar registros en una tabla que no ha sido creada. Y me propone, oye, la otra que puedes hacer es crear la tabla, ¿ok? Y fijaros, me dice, yo aquí ya le digo que cuando quiero crear, bueno, aquí lo primero que le digo es que me haga una selección de todos los registros que hay en clientes, pero donde haya un campo que es nombre CLI, sea igual a Ana, ¿vale? Él ya sabe que hay un campo que es nombre CLI y es de tipo texto, porque aquí el valor que le estoy dando es de tipo texto y ya lo coge.
¿vale? Luego, además, también le pido que me actualice, ¿de acuerdo? Le ejecuto un update de clientes y le digo, oye, teléfono CLI es igual a esto, que también es texto, y nombre CLI. Me ha cogido que teléfono CLI es igual a texto y me lo ha metido. Él me propone el código para la creación de la tabla y ya me va cogiendo el nombre de la tabla, los campos de la tabla, los tipos de datos que llevan las tablas, ¿vale? Y bueno, va haciendo todo analiza realmente el código y dice, aquí hay un ID, que en realidad este ID es el único que yo no he llamado ID, sino cliente ID, pero que él no lo sabe. Entonces, pero sabe que tiene que haber un ID y me lo devuelve con un entero, con primary key, con un decrement. Porque además sabe que yo no estoy tocando el cliente ID precisamente porque es autoincrement, es primary key, por eso, ¿vale? O sea, hace un análisis bastante potente del código y además, no solo en el editor, como veis, sino también en tiempo de ejecución en el runtime, ¿vale? Me hace las propuestas, luego si quiero insertar datos, como tendría que hacerlo, si quiero leer esos datos, hacer la consulta, ¿vale? Utiliza la misma estructura que he utilizado yo, que es utilizar un fetch-all para obtener todos y meterlo todo eso en en una lista, ¿de acuerdo? Bueno, en una variable, creo. A ver, aquí lo meto no, aquí no creo una lista, ¿vale? Me da el código para la actualización y para el borrado. Me da todas las operaciones del CRUD, ¿vale? El commit y el cierre de la conexión. Si yo quiero o sea, implementar este código que él me propone, ya aquí puedo aplicarlo directamente, ¿vale? Puedo copiarlo, puedo insertarlo como un snippet, que eso es muy interesante, ¿de acuerdo? Yo puedo guardar este código como un snippet y ya lo tendré disponible para este de aquí, no este de aquí, este de aquí, como un snippet para poder utilizarlo. Puedo generar una fila desde el snippet, etcétera, o puedo ejecutarlo directamente desde aquí, ¿vale? Bueno, los cambios principales, y me explica. Agregue la creación de la tabla, incluya la inserción, mejore la síntesis de SQL utilizando mayúsculas para tal. Ahora el código debería funcionar correctamente realizando, y me dice todas las funciones que ha implementado, y bueno, una recomendación sobre el nuevo registro, tal, tal, ¿vale? O sea, la respuesta que me da es realmente muy completa sobre qué es lo que tengo que hacer. Por supuesto, y fijaros, yo aquí estoy en el chat, por supuesto me puedo venir por ejemplo, vamos a coger este de aquí, ¿vale? Este código de aquí, ¿vale? Voy a cerrar estos de aquí, ¿ok? Mm, bueno, esto de aquí. Por ejemplo, yo aquí puedo irme al modo edición. Fijaros que él automáticamente me ha cambiado el tipo, o sea, el modelo al que me estoy conectando, porque yo he cambiado de edit a chat. No nos vamos a meter en detalles, pero obviamente los modelos, cada modelo, según la versión, según el entrenamiento que ha tenido, puede estar mejor entrenado, valga la redundancia, para una cosa que para otra, ¿vale? Y bueno, y aquí es donde yo puedo empezar, por ejemplo, pues a preguntar, pues lo típico, explícame este código, ¿vale?
empieza a generar la respuesta. Y me dice, no, yo no quería de todo esto, solo quería de este, del 12, ¿vale? Porque le dice, oye, está todo esto por aquí abierto, ¿de qué quieres que te lo explique, ¿vale? Bueno, esto es una explicación de un código de una regresión lineal que tengo hecha de ejemplo, ¿vale? Los datos iniciales, pues un par de listas que meto de visitas y compras en la web, ¿vale? Y aquí me va explicando todo, cómo visualizo los datos, pues con un Matplotlib, con un PLT y en un gráfico de tipo scatter, de tipo dispersión, ¿vale? Gráfico de dispersión, tal. Bueno, ¿cómo haces el cálculo? Pues la fórmula de la regresión lineal, ¿de acuerdo? Está muy bien, aunque yo lo explico por aquí también en los comentarios del código, ¿vale? Pero, por ejemplo, aquí está mucho mejor, mucho más detallado, pues lo que es el slope, que es la pendiente de la curva, de la línea, el intercept, cada uno de los valores, el análisis que va a haber de la correlación para saber si tiene que ser regresión lineal o polinomial, etcétera, etcétera. La definición de la función, el modelo que genero, ¿de acuerdo? La visualización hace una explicación realmente detalladísima, ¿vale? Y yo esto lo puedo compartir. Puedo decir, oye, eh, me abre esto, ¿de acuerdo? Y digo, oye, bueno, me pide feedback de todo esto y empezar a hacer una encuesta, porque no lo ha hecho nunca todavía, pero es algo que puedo eh, dar feedback y decir, oye, mira, esto está perfecto o aquí fallaría esta parte o yo qué sé, el tipo de aplicación práctica yo no lo veo exactamente así, aunque sí es correcto, ¿vale? La verdad es que está bastante bien hecho, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Em, Como siempre, una vez que tengo este chat abierto, ¿de acuerdo? Yo puedo, bueno, moverlo, ajustarlo, ver las configuraciones, borrarlo, etcétera, guardármelo, todo lo que me haga falta, pero por supuesto, si yo quisiera, aquí no como es explicación de código, no tengo nada que implementar, ¿de acuerdo? Si le pidiéramos, por ejemplo, que en lugar de comentarlo, recomendaciones de mejora. Aquí, si me propone alguna recomendación de mejora, sí la podemos implementar. ¿Ves? Por ejemplo, aquí quiere que saque de la información de diagnóstico, en vez de sacar solo el valor, yo digo, oye, pues tenemos estas visitas a una web y el número de compras de media por el número de visitas que hacen los clientes. Y entonces lo prorrateo y digo, pues si alguien hiciera 20 visitas, ¿cuántas compras haría? ¿Vale? Es lo que quiero hallar. ¿De acuerdo? Pero este me dice, hombre, puedes sacar más información. Pues el coeficiente de correlación, sí, perfectamente, que además el coeficiente de correlación nos diría si efectivamente debería de ser una regresión lineal o no, pero bueno, es que lo tengo por aquí como comentado, ¿vale? Pero o sea, sí, está muy bien. Valores, el error estándar, el slope, la pendiente, la intersección, bueno, puedes mejorar mucho sacando los datos. Bueno, está perfecto. Yo esto ya puedo ejecutarlo, puedo añadirlo, puedo aplicarlo a mi código directamente, etcétera, etcétera, porque aquí sí hay una respuesta directa del código, ¿vale? Entonces, como hay respuesta de código, puedo implementarla, ¿vale? Em, por ejemplo,
Aquí tenemos Joon, que es esta otra opción que comentábamos. Aquí nos pasa un poco igual. Tenemos la opción de código y la opción de preguntas, ¿vale? Fijaros que aquí podemos añadir ficheros de proyecto, ¿vale? O, yo qué sé, pues por ejemplo, decir, no lo quiero sobre la unidad que, que- con la que estamos trabajando, ¿vale? Sino sobre determinados ficheros, ¿ok? Sobre la base de datos incluso de SQLite, ¿ok? No, perdón, sí, aquí tengo la base de datos de SQLite, ¿vale? Em, o, por ejemplo, algo muy general, como es que me haga la documentación del proyecto. De todas maneras, estoy teniendo un error con Joom desde hace rato y no consigo, bueno, puedo reportar el error, pero ahora no voy a hacerlo, ¿vale? Que me genere la documentación. Pero bueno, podríamos ir haciendo preguntas más generales, etcétera, etcétera, ¿vale? Tal como hemos comentado. Eh, a ver, esta es una de las preguntas que él propone, que es analizar el código básico, identificar áreas de mejora, crear una lista detallada de tareas de mejora, etcétera, etcétera. Esta es una de las que él propone. Lo que pasa es que sigo teniendo este error desconocido, que no sé por qué es. Pero bueno, las propias preguntas que él propone ya son preguntas, por así decir, con un aspecto más general sobre el proyecto. ¿De acuerdo? Bueno, he comentado varias veces el tema de las diferentes opciones que da JetBrain para la IA. Por supuesto, tenemos una gratuita que vamos a tener completado de código ilimitado, ¿vale? El soporte de la IA para que nos diga, pues, las cosas más fundamentales, que nos ayude a completar código, que nos explique el código que estamos utilizando, que nos dé recomendaciones de código o que nos genere un caso de prueba, por ejemplo, ¿vale? Y luego ya vamos teniendo otros planes que podemos eh, actualizar, ¿vale? Podemos ir y hacer un upgrade de nuestra IA sobre estos planes. Eh, Tenemos, por ejemplo, el Pro, que cubre más necesidades, tiene créditos adicionales, el tiempo que permite de uso y las extensiones, ¿vale? Pues son mayores. Y este Pro ya viene incluido en el All Product Packs. Sabéis que hay una licencia de All Product Packs de JetBrain que incluye casi todos los productos de JetBrain. Pues este IA Pro ya viene incluido si los que adquirís All Product Packs ya lo lleváis por así de serie. Lleváis la versión profesional. Hay una versión Ultimate, tiene que ver con la cantidad de uso, la cantidad de créditos para el uso, la cantidad de, perdonar, de cargas de trabajo que puede ir utilizando. Luego está la Enterprise, que es esta que decíamos que hay, tiene opciones de integración de la IA en las aplicaciones, en los desarrollos propios, ¿de acuerdo? Hay IA para los Product Packs específicamente y una IA específica para los temas, las aplicaciones en .NET, para los desarrollos en .NET. Aquí vais a encontrar el detalle de qué cubre cada una de las IAs. En cualquier caso, como sabéis, Danisoft es Partner Platinum de JetBrain y yo, como siempre, para estos casos,
lo que os recomiendo es que os pongáis en contacto con nosotros, expliquéis vuestro caso y os diremos, pues mira, pues con la Pro seguro que vas a poder tirar, o en tu caso realmente va a hacer falta la Enterprise, o qué tipo de suscripción a la IA podéis manejar, ¿vale? Os conviene más o está más adecuada a lo que estéis haciendo, ¿vale? Bueno, vamos a pasarnos a la parte, decíamos que tenemos dos áreas, ay, perdón, mm, temas hoy que eran la IA y la parte de datos. Son posiblemente dos de las asuntos que están teniendo un crecimiento más, no iba a decir fuerte, realmente es un crecimiento inusualmente grande en nuestro sector, tanto la parte de IA como la parte de datos, que además están muy relacionados, porque para tener una IA que funcione en muchos casos, tenemos que tener buenos datos para que el análisis que hace la IA sea bueno, etcétera, etcétera. Pero bueno, son dos sectores de crecimiento fundamental y por eso queríamos abordarlo. Entonces, vamos a meternos con la parte de datos. Y para ello vamos a hacer uso de DataGrid, que es el producto específico de JetBrains para datos. Y este DataGrid es una plataforma, ¿de acuerdo? No solo para los datos, eh, eh, bueno, para casi cualquier tipo de dato. Hay plataformas que sabéis que son para un dato concreto, para los datos que vienen de Oracle, para los datos que vienen de MySQL, etcétera. Y hay herramientas que soportan cualquier tipo o muchos tipos de bases de datos, ¿vale? En el caso de DataGrip, perdón, vamos a tener no solo bases de datos relacionales, sino también no relacionales, no SQL, ¿vale? Está ahí por ahí MongoDB, bueno, tenemos Apache Hive, bueno, bueno, hay diferentes, eh, Greenplum, bueno, muchas bases de datos específicas y bases de datos pues súper famosas o más habituales como Postgres, MySQL, Oracle, SQL Server, etcétera, etcétera, ¿vale? También en la nube está Azure, etcétera, ¿vale? No solo tiene, estas son las principales, pero tiene más conectores, tiene drivers para conectarse a incluso más orígenes de datos. DataGrip es un producto para que lo utilice específicamente las personas que están trabajando con datos. Pero si nosotros estamos trabajando con datos y ya tenemos IntelliJ IDEA o PyCharm o WebStorm, la que sea, hay que tener en cuenta que todas las funcionalidades de DataGrip ya están integrados. O sea, lo que estamos diciendo y lo que vamos a ver ya están integrados en estos IDEs que se muestran aquí en la pantalla, ¿vale? De todos los IDEs de JetBrains no está integrado en todos, pero sí en los principales, que son estos que se muestran. No aparece específicamente como DataGrip, pero sí aparece la ventana con todas sus funcionalidades. Entonces, si yo no trabajo específicamente con datos, sino que soy un desarrollador de aplicaciones o de webs o de lo que fuere, obviamente en muchos casos voy a tener que trabajar con datos. Perdonad. Entonces, todas las funcionalidades las tengo en mi IDE. Soy un
una persona que está específicamente dedicada a los datos. Entonces, no me hace falta tener un IntelliJ IDEA. Con DataGrip sería suficiente, ¿de acuerdo? Pero es que hay mucha gente que administra datos y hace muchas tareas dentro de la administración de datos que no son solo administración, son modificación de datos, son edición, son consultas, etcétera, etcétera. Diseño de bases de datos, pero específicamente el diseño de la base de datos, no una aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, para esas personas, DataGrip es la herramienta adecuada y si no, todo el DataGrip que está integrado dentro del IDE. ¿Cuáles son las funcionalidades principales de DataGrip? Vamos a revisarlas. Y son unas cuantas, así que vamos a ir un poco rápido porque son bastantes, ¿vale? Por un lado tenemos la exploración de bases de datos. Tenemos una navegación rápida, muy fácil para buscar cualquier objeto de base de datos, que sabéis que cuando estamos trabajando con una base de datos grande, pues busca tener una idea del impacto que puede suponer cualquier cambio, pues puede llegar a ser difícil. Entonces, poder buscar fácilmente en todas las apariciones que tiene cualquier ente de la base de datos, pues es muy cómodo. Podemos crear diagramas para exploraciones, comparación de esquemas, ¿vale? Son cosas interesantísimas. Por ejemplo, vamos a ver rápidamente, teníamos por aquí, a ver, voy a quitar la consola. Por ejemplo, no, esto es este. Teníamos una creación de una tabla, pero ya la tenemos creada. Fijaros, yo estoy ahora en PyCharm. Si me vengo aquí a bases de datos, aquí voy a tener todo lo que realmente me hace falta para trabajar con datos. Por ejemplo, he creado esta tabla de productos con estos campos, etcétera. Y aquí yo voy a poder añadir un data source, en este caso SQLite, ¿vale? Que es esta base de datos, la tengo que añadir a mi proyecto, obviamente, como es de SQLite, simplemente tengo que copiar aquí la base de datos, que es un fichero, y crear la conexión contra esa fuente de datos, ¿de acuerdo? Que es muy facilita de crear, y una vez creada esa conexión, pues eh, empezar a trabajar con los datos. Voy a poder trabajar con las tablas, etcétera, etcétera. Voy a tener todo dentro de mi entorno de desarrollo. Pero si me voy directamente a DataGrip, ¿vale? Este es DataGrip. Aquí veis, bueno, tengo dos conexiones diferentes a Postgres, ¿de acuerdo? Aquí tengo, por ejemplo, en este esquema public, tengo una base de datos de ejemplo, ¿vale? Y bueno, es una base de datos de ejemplo, no es muy grande, pero aquí ya la búsqueda de, de objetos y de entidades es importante. Fijaros la conexión es, bueno, a ver, normalmente cuando le creamos una conexión, la primera vez sobre un motor de base de datos, nos va a pedir que instalemos el driver, por ejemplo,
Si yo aquí añado, creo que el de SQL no lo tengo añadido, fijaros la cantidad de tipos de bases de datos, ¿vale? Y otras muchas, con, tenemos también ODBC, tenemos muchísimos tipos de bases de datos, ¿vale? Pero, por ejemplo, creo que si le digo, disculpad, ¿veis? Aquí me lo dice. Como es la primera vez, me dice, no tienes los drivers para SQL Server, descárgatelos. Tendríamos que descargarlos, tarda un segundito y ya sí me va a permitir, ¿veis qué rápido? Ya esa primera vez sí me va a permitir hacer la conexión, ¿vale? Por ejemplo, la voy a llamar local, lo voy a conectar a localhost, voy a meter aquí el usuario y el password, se va a conectar, me va a decir, oye, ¿a qué base de datos te quieres conectar? Pues, por ejemplo, le voy a decir que a esta, ¿vale? Podría hacer bueno, podemos probarlo, pero realmente si me han aparecido ya las bases de datos disponibles, es que se conecta, vaya. Le digo que ok, vale, y ya tendría estas dos de Postgres más la de SQL Server. Pero, como digo, siempre que añadimos por primera vez la base de datos, nos va a decir, oye, tienes que cargar el driver. Pero él lo hace, están disponibles, él lo hace solo. Joder, disculpad. Y lo hace en un segundo. Más cosillas. Vamos a volver a este de demo, ¿vale? Y decíamos, tenemos dentro de lo que es el Database Explorer, que es este de aquí, ¿vale? Si no lo encontramos, es cuestión de ir a View, a las herramientas y cargarlo, ¿vale? Tenemos muchísimas opciones, no aparecen aquí todo el rato, pero están ahí, ¿de acuerdo? Em, pero imaginaos que queremos buscar algo dentro de esta base de datos. Aquí tenemos esta opción rápida de búsqueda. Fijaros, por ejemplo, ¿veis? Vamos, actor. Veo que aquí tengo una base de datos actor, pero fijaros que además aparecen como campos, claves, relaciones, etcétera, etcétera, y me va buscando todo. Si yo además le digo, bueno, yo quiero ver ¿veis? Me va mostrando qué es lo que he pedido. Lo que he pedido es esta tabla de actor info, ¿vale? ¿Ok? Y me va a mostrar, y además me muestra la tabla, ¿de acuerdo? No es una tabla, es una vista, perdón. Que debería de estar aquí, ¿veis? Pero directamente me a través del buscador, me la localiza, me la muestra y es enormemente cómodo. Otra cosa que decíamos es que podemos obtener diagramas. De forma súper fácil, nos venimos aquí a la base de datos y dentro de las muchísimas opciones que tenemos, podemos pedirle que nos cree el diagrama. Tenemos muchísimas opciones del diagrama, ¿vale? Pues en cuanto a cómo lo visualizamos, si por ejemplo queremos un diagrama solo con las claves, ¿vale? Sin campos, ¿vale?
Así me mostraría solo las claves, con los campos, además de las claves. ¿Ok? Todo esto, bueno, podemos cambiar el layout, podemos exportar, copiarlo, publicarlo, podemos exportar ese diagrama, por ejemplo, podemos abrirlo por ejemplo, aquí me va a crear, está creando de hecho, ¿veis? Ya me ha creado este formato exportado para que yo pueda trabajar en él, ¿vale? Con este Drawview, ¿ok? O cualquier otro que a mí me convenga mejor. Por ejemplo, creo que es este, que está muy bien, este sí, porque además me enseña los códigos, ¿veis? Bueno, puedo quitarlos y ver solo el diagrama, etcétera, etcétera, cambiar el formato, descargármelo en el formato en que lo quiera, por ejemplo, lo quiero en JSON, ¿vale? Con SVG, perdón, en imagen, sin más, en un PNG, ¿vale? El SVG es una imagen que se va calculando y por tanto no pierde calidad al aumentar o disminuir, etcétera, etcétera. Me lo puedo descargar, puedo cambiar el motor, puedo volver a ver los códigos de cada línea, vamos, de cada objeto, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea, podemos hacer exportaciones de estos diagramas muy potentes. ¿De acuerdo? Fijaros que también decíamos que tenemos la posibilidad de hacer comparaciones. Si yo, por ejemplo, bueno, voy a quitar el diagrama, imaginaros, fijaros, aquí, por ejemplo, tengo diferentes tipos de pago, ¿vale? Voy a abrir esta tabla, que no tiene datos, pero el esquema de la tabla está perfectamente ahí. Me puedo venir aquí y, ¿veis? Comparar la estructura y, por ejemplo, la voy a comparar, eh, pues esta tiene una fecha, pero, por ejemplo, mejor con esta, que es la de pagos en general, ¿vale? Selecciono esa y ya me muestra, ¿vale? Las diferencias en la estructura de una tabla con otra. ¿Ok? Por supuesto, me da el script con el preview para crear y hacer las modificaciones de lo que haya que hacer, si queremos ajustar una a otra, etcétera, etcétera. Y otra cosa súper interesante, bueno, vamos por orden, ¿vale? Vamos por orden. ¿Veis? Tenemos esta parte de la exploración de las bases de datos. Tenemos también un editor comodísimo para añadir, borrar, editar, copiar datos, etcétera, etcétera. Podemos visualizar cualquier tabla, vista, etcétera, procedimiento, función, pues como tenemos diferentes tipos de visualizaciones, podemos importar, exportar ficheros a importar de CSV, datos, exportarlos a CSV, a JSON, HTML, Markdown. Podemos no solo comparar los esquemas, sino comparar los datos de diferentes tablas o comparar los resultados de consultas, ¿vale? No vamos a ir viendo todas porque realmente se nos echa bastante el tiempo, ¿vale? Encima y nos queda un poquito, pero bueno, por lo menos echarle un vistazo rápido fijaros qué cómodo, abrimos una tabla y tenemos todos los datos. Aquí ya podemos empezar a filtrar, ¿vale? Fijaros, aquí tengo un order by por Actor ID o por lo que fuera, ¿vale? Aquí me va dando mi código, ¿ok? Puedo editar
perfectamente cualquier celda o cualquier campo. Puedo crear nuevos campos, por supuesto, ¿vale? O sea, nuevos campos, perdón, añadir nuevas filas, ¿vale? Podría añadir una fila y pues empezar a, ¿vale? A pues lo que fuera. Eh, José, bueno, esto es un poco egocéntrico, pero bueno. Eh, García y esta está bien. Vale, pues 30 de abril, todo perfecto. Pues esa fecha, ¿vale? Podemos filtrar, por ejemplo, fijaros qué sencillo, ¿vale? O empezar a filtrar, por ejemplo, y decir, no sé, ¿veis? Ir filtrando registros de forma súper sencilla. Es muy cómodo tener una herramienta que en algunos sentidos a veces trabaja un poquito como eh, los eh, Exceles o las hojas de cálculo, ¿vale? Dentro de un tipo de herramientas de estas. También habíamos dicho que tenemos exportaciones, importaciones, salidas a CSV, etcétera, etcétera. No nos vamos a complicar mucho con eso. Por supuesto, aquí también tenemos el eAssistant, ¿vale? Podemos, no, lo tengo aquí, ¿vale? Ir aquí a Tools, abrir el eAssistant y empezar a preguntar sobre lo que sea. ¿De acuerdo? Necesito una vista eh, con film, con datos de film, ahí suscribir, y actor. Me pregunta si quiero compartir datos o no, puedo decirle que no, no pasa nada, ¿vale? Esto te ayudará, y me da el create, ¿vale? Los join, los campos que tiene cada tabla, todo listo, la explicación, ¿vale? Cómo va a trabajar y cómo puedo hacer una select sobre esa vista. Bueno, me da todo lo que me hace falta, por supuesto. Tenemos más temas de comparación de datos. Lo que pasa es que aquí no tengo ningún dato así realmente comparable, pero bueno, tenemos muchísimas cosas disponibles dentro de- del editor. Sabéis que los editores de JetBrains tienen fama precisamente por, y son tan importantes en el mercado de IDES, de una calidad reconocidísima, y todas esas opciones están metidas en los editores de DataGrip, por supuesto. El editor de texto inteligente, pues lo que decía, la codificación, el editor de código de DataGrip tiene un completado de código tan bueno como si estuviéramos utilizando IntelliJ IDEA, PyCharm o cualquier otro, Golang o WebStorm. ¿De acuerdo? Em, tenemos generación de código, tenemos snippets, podemos ir guardando esos snippets para que vayamos teniendo más código. Posiblemente esta parte de escribir SQL es fundamental y sea la más interesante, pero es que esta no, esta es la consola de... Bueno, voy a abrir aquí la consola para para el que tengo de Progress SQL, perdón, ¿vale? Se me abre aquí la consola y todo lo que tiene que ver con la escritura de código, el completado, las ayudas, por ejemplo. eh, ¿Vale? Fijaros, me va a decir, oye, ¿y el esquema no sería bueno meterlo? Vale, pues metemos el esquema.
¿Ok? Por supuesto, la ejecución de código, tengo aquí los servicios abajo para tener las visualizaciones de todo lo que vamos haciendo. Esto ya lo puedo exportar, eh, filtrar. Tengo un historial de todas y cada una de las ejecuciones de código que he ido haciendo, ¿de acuerdo? Por supuesto tengo, bueno, me estoy adelantando algunas cosas, ¿vale? Pero podemos convertir, por ejemplo, un query en un subquery y lo hace él automáticamente. Bueno, lo que es el completado de código es muy, muy potente, ¿de acuerdo? Tenemos análisis de código y nos arregla problemas con rapidez. La refactorización es muy potente porque igual que habéis visto la búsqueda que hace de donde aparece cualquier elemento que le hemos dicho a lo largo de todo el proyecto, pues lo mismo a la hora de refactorizar, de cambiar un nombre, por ejemplo, de, no sé, de una variable o una tabla o un campo o algo, si queremos modificar algo, pues nos va a hacer una refactorización completa en absolutamente todos los lugares donde tiene que ir. Por supuesto, el formateado de código eh, lo va a hacer de forma automática, tiene varios layouts diferentes para decirnos, oye, ¿cómo quieres escribir ese código? ¿De acuerdo? Tiene la IA Assistance, acabamos de ver que efectivamente podemos preguntarle, pedirle código, pedirle que por ejemplo, este nos ha hecho una propuesta antes, ay, perdón, aquí, ¿vale? Pues podríamos decir, vamos a coger esta propuesta, ¿vale? La vamos a aplicar, nos lo mete en un snippet, ¿veis? Lo tenemos aquí ya nuestro código. Esto lo podríamos ejecutar para crear la vista, ¿vale? Él ha puesto, bueno, muy razonablemente, el nombre de la vista es vista-película-actor, lo más razonable. Ha cogido todos los campos de tanto de película como de actor, las relaciones, ¿vale? Etcétera, y ha puesto un order by por las dos, por el título y el apellido del actor, que es más que razonable, por el título de la película y el apellido del actor, que es lo más razonable. ¿De acuerdo? Em, y esto se lo hemos pedido en lenguaje natural. Necesito una vista con datos, ¿vale? También podríamos pedirle al revés, ¿de acuerdo? Yo qué sé, fijaros, tenemos esta vista de nuestra tabla direcciones. Pero aquí podemos decirle, oye, yo esto lo prefiero ver como un árbol, ¿vale? Con el código para cada fila, ¿de acuerdo? O lo prefiero ver como texto, ¿vale? El resultado de esa tabla. Ok, tenemos muchas visualizaciones. También podría pedirle, voy a volver a poner como texto, bueno, podría pedirle que hiciera un transpose que para cambiar, para como pivotar los valores, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, bueno, podemos crear, por supuesto, muchísimas em, funciones, etcétera. Podemos modificar las tablas, ¿vale? Podemos editarlas, hacer modificaciones según nos interese. Voy a pedir el DDL, ¿de acuerdo? De la creación de esta tabla de direcciones. Fijaros, sobre este DDL, yo ahora le puedo venir aquí
y hacer lo que hemos hecho antes, ir al IA Assistant y decirle ahora, oye, sobre esto, hombre, le voy a pedir que me mejore un código sobre un código que ya ha creado él. Entonces, poco va a poder hacer, pero bueno, a ver qué dice. Te sugiero... mm, bueno, ha añadido nuevas buenas prácticas, ¿vale? Como por ejemplo, meter mayúsculas, eh, lo- en las sentencias, ¿vale? Estaba todo en minúsculas, que era como lo estaba escribiendo yo. Él ha respetado la forma en que yo lo estaba escribiendo, pero me dice, hombre, es una buena práctica escribir el código SQL, lo demás no, pero el código SQL en mayúsculas. Me ha metido un formateo quizá un poquito más razonable. eh, los restrict, vamos, las constraints, las restricciones, la creación de todo, bueno, comentarios, permisos, bueno, pues aporta diferentes mejoras y explica qué mejoras está proponiendo, ¿vale? Entonces, como decíamos, también aquí tenemos una IA bastante potente. En la ejecución de consultas tenemos una consola muy eh, rica en cuanto a funcionalidades, en cuanto a cosas que se pueden hacer dentro de la consola para hacer todo tipo de consultas o ejecutar código en general, ¿vale? Em, hemos visto antes que yo aquí, perdón, esto es Pichan, está con DataGrip, ¿vale? Hemos visto que yo aquí antes he abierto la consola por defecto, podría abrir una nueva consola, perdón, una nueva consola para hacer queries o utilizar la que teníamos por defecto, ¿vale? Y en esta tengo una consulta hecha con una solución y aquí podría ir abriendo otra, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero dentro de la consola, vamos a pegar algunas cosillas, ¿ok? Que teníamos esto sin ejecutar. La creación de esta vista la vamos a ejecutar. Fijaros, me dice que no tengo permisos y me dice que me lo explica la IA o que me lo arregla la IA. Vale. Ok, vale. Me ha escrito esta parte de los privilegios. Bueno, eh, quiero decir, en la consola tenemos muchísimas herramientas. Voy a cerrar cosas porque si no esto acaba siendo todo, habiendo demasiadas. Tenemos muchísimas herramientas para modificar código con la IA, para tipo de visualizaciones, opciones de configuración de cómo queremos que esté trabajando la herramienta, etcétera, etcétera, ¿vale? Y por supuesto, para completado y escritura de código, muchísimo, ¿vale? Tenemos una ventana de parámetros, por ejemplo, si hacemos una consulta, como aparece aquí, ¿vale? Sobre actor, por ejemplo, podríamos ir creando, decir, bueno, si actor ID es 12 y la categoría ID es 3, ¿de acuerdo? Para estos parámetros que pide aquí, a ver qué select me hace, qué consulta me hace y qué datos me devuelve, si es que devuelve con estos filtros, ¿vale? Pero si tenemos esa opción de parametrizar, ¿de acuerdo? Y tenemos la capacidad de trabajar con ficheros, podemos utilizar una DDL como fuente de datos, ¿de acuerdo? Si tenemos una DDL creada, con la creación de una tabla, por ejemplo, de una vista, como hemos hecho antes, eso lo podemos utilizar como fuente de datos, por ejemplo, para comparar nuestro esquema actual
por ejemplo, comparar una tabla actual con la DDL de creación de la tabla, ¿vale? Por supuesto, tenemos soporte para control de versiones. Veis que aquí arriba, ok, tenemos el soporte para Git, para la historia local, etcétera, etcétera. Ok. Em, aquí, en las... mm, bueno, la refactorización que hemos dicho antes, que no podemos hacer todas y cada una de las cosillas, ¿vale? Pero tenemos eh, la posibilidad de integrar control de versiones. em, Inspección de código, por supuesto, mm, eh, ejecutar paso a paso, etcétera, etcétera. ¿Vale? Configurar las ejecuciones, cómo queremos que sea la ejecución del código. Y luego en la parte de interfaz de usuario tenemos muchísimas opciones de configuración de lo que es la interfaz de usuario. Pero, entre otras cosas, podemos localizar al idioma que nos convenga cualquier interfaz. En muchos casos nos va a pedir que descarguemos el idioma que queremos utilizar. Pues vamos a decirle, queremos el español y automáticamente nos va a decir, bájate el idioma, y en un momentito lo vamos a tener disponible y sin reiniciar ni nada vamos a tener, va a cambiar el idioma del entorno, de lo que es el interfaz de usuario. Podemos personalizar la apariencia, por supuesto, cambiar colores, letras, etcétera, etcétera, para que sea cómodo para nosotros. Y también podemos personalizar todas las teclas rápidas, ¿vale? Para hacer funcionalidades, pues no las puede, aunque tiene una configuración por defecto, pero nosotros podemos personalizarla en la medida en que queramos, ¿vale? Bueno, en resumidas cuentas, un poco la idea es que este producto de Datagrip o los Datagrip integrados dentro de los IDEs con IntelliJ IDEA, o PyCharm o cualquier otro, nos permiten hacer realmente un trabajo muy, muy en detalle con toda la parte de datos. Si no estamos trabajando con uno de estos IDEs, Datagrip es una solución completísima, tanto para desarrollo de base de datos como consultas, gestión de las tablas. No vamos a tener ningún problema. Muchas de las encuestas que hemos visto en los últimos tiempos van en el sentido de que cada vez más las empresas no tienen un solo motor de base de datos, no tienen solo SQL, sino tienen SQL y PostgreSQL, perdón, o tienen MySQL y MongoDB, etcétera, etcétera. Cada vez hay más empresas que están trabajando en multiplataforma, y tener una herramienta como esta que básicamente te va a permitir eh, conectarte a casi cualquier origen, pues es muy potente. Tenemos visualizaciones, bueno, aquí no va a salir nada, pero por ejemplo, tenemos gráficos inmediatamente, tampoco va a salir nada, bueno, pero se ve, por ejemplo, aquí pinchamos y nos va mostrando el gráfico. Hombre, aquí es una cosita tonta, pero bueno. A ver, por country. Bueno, ¿veis? Nos puede mostrar los gráficos de las tablas con las que estamos trabajando. También podemos tener una vista de filas, ¿vale? Bueno, tenemos muchísimas herramientas que obviamente no hemos
no hemos visto, pero de depuración, etcétera. Eh, pero tenemos un editor completísimo para el trabajo con bases de datos de casi cualquier plataforma eh, y con todo lo que implica estar trabajando con herramientas de JetBrains en cuanto a calidad de editores de código, de depuradores, de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues no me voy a alargar más, que ya nos hemos ido un poquito. Sí, comentaros que si tenéis el panel de preguntas y respuestas, por si queréis incluir ahora alguna pregunta, ¿vale? En el momento en que haya cualquier pregunta, si queréis subir alguna pregunta ahora, pues podemos la contestamos. Si no, en estos correos que muestro en la pantalla, podéis enviar las consultas. Ya os digo que casi siempre la mejor opción para saber qué edición es la que más conviene o saber si tal producto tiene tal cosa o un poco tener la información de productos, poneros en contacto con nosotros, tanto en el departamento comercial como en la parte de producto, pues intentaremos ayudaros y explicaros qué es lo que estáis dentro de lo que estáis buscando, qué es lo que mejor se puede adaptar a lo que nos comentéis, ¿vale? Y bueno, también a la parte de presupuestos, precios, etcétera, pues el departamento comercial os van a ayudar encantados, ¿vale? Así que lo dicho, si tenéis alguna consulta, pues podéis enviarla sin mayor problema. Y agradeceros el haber asistido hoy a este webinar, donde hemos intentado mostrar dos de las herramientas de JetBrains que posiblemente más pueden ayudar en mejorar o lanzar o dar un empujón a la productividad dentro del trabajo que estamos realizando. Pues lo dicho, muchas gracias y hasta la próxima ocasión. Y como sabéis, cada tanto en Danisoft organizamos webinars, tanto en Danisoft como en Aredit, para intentar ayudaros a conocer mejor los productos, las tecnologías, etc. Lo dicho, muchas gracias y hasta la próxima.